Jesús, a las amistades y personas que quizás no nos conocen y nos van a estar viendo por las redes sociales. Vamos a estar hablando de la palabra de Dios como siempre lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno es estar en la presencia de Dios en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos, hermanos, tan duros que estamos viviendo, hermanos. Es bueno estar en la presencia de Dios, hermanos, fortaleciéndonos, hermanos, por medio de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Encontrando, hermanos, palabras de consuelo a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor, porque no todo, hermanos, es tristeza, no todo es dolor. Hay palabra de consuelo, hay palabra de edificación, hay palabra de restauración para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor bendiga a los hermanos que nos van a ver, hermano. Usted que va a estar pendiente de este mensaje, compártalo por las redes sociales para que pueda ser de bendición, de edificación, hermanos, a otras personas que necesitan palabra de Dios. En estos tiempos tan difíciles, hermanos, como veníamos hablando, estamos viviendo tiempos finales, hermanos, donde el Señor dijo, hermanos, que antes de su venida iban a venir falsos apóstoles, falsos profetas, falsos cristos, que aún dijo que engañarían, si era posible, a muchos de sus escogidos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Bendito sea el Señor, en los cuales, hermanos, vemos muchos falsos predicadores, hermanos, muchos falsos pastores, muchos falsos maestros, hermanos, quebrantando la palabra del Señor, apartándose del verdadero evangelio, hermanos, por enseñar, hermanos, un evangelio que no es el evangelio de Cristo, sino un evangelio hecho por ellos mismos. Es decir, hermanos, que están predicando palabra, hermanos, que a ellos han decidido colocarla o, hermanos, acomodarla, hermanos, conforme a ellos les parece bien. Bendito sea el nombre del Señor. Esta tarde vamos a estar estudiando la palabra de Dios, hermanos, y vamos a ver por la palabra del Señor que la Biblia, hermanos, no puede adulterarse, hermanos. Amén. La Biblia no puede adulterarse, la Biblia no puede quebrantarse, y todo aquel que lo haga de parte de Dios ya tiene castigo. Eso es lo que vamos a ver por la palabra de Dios. Que de parte del Señor todo aquel que perturbe la palabra pura, la palabra santa, la palabra recta de nuestro Dios, tiene como consecuencia el castigo eterno, que es el lago que arde con fuego y azufre. Veamos, la Biblia dice, hermanos, que el que añadiere a su palabra, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas, es decir, el castigo que está escrito en la palabra del Señor. Y a todo aquel que quitare, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Tome su lápiz, un cuaderno, anote, vea que estamos hablando palabra de Dios. No venimos a hablar cuentos, no venimos a hablar inventos, fábulas, venimos a hablar la palabra recta y santa de nuestro Dios. Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Lo tenemos. Amén. Dice la palabra del Señor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, oiga bien, si alguno añadiere a estas cosas, dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Bendito sea el nombre del Señor. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Oiga bien cuál es la sentencia de parte de Dios. Para todo aquel que le quita la palabra de Dios, dice que Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y a todo aquel que añadiere a su palabra, a todo aquel, hermanos, que ponga más, hermanos, a la palabra del Señor, Dios va a traer las plagas que están escritas en este libro. Quiere decir, hermanos, cuando la Biblia dice que va a traer todas las plagas, quiere decir que Dios va a traer los castigos, hermanos, que trajo, hermanos, a todo aquel rebelde que se encuentra aquí en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, no debemos usar mal la palabra de Dios, sino predicar conforme está escrito. No usando con astucia, sino renunciando a ello, renunciando a todo, hermano, lo que perturba la palabra del Señor. Eso lo encontramos, hermanos, también en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo dice, hermanos, que
No usemos con astucia, hermanos, la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Lo vamos a leer para la honra y la gloria del Señor. Dice, antes bien, capítulo 4, verso 2, segunda de Corintios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando, dice, con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No andamos con astucia, no adulteramos la palabra de Dios, hermanos, sino que lo hacemos, hermanos, con toda sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que nosotros debemos de tener cuidado, hermanos. Debemos de tener cuidado, hermanos, con lo que escuchamos. En este tiempo, hermanos, por medio de las redes sociales aparece un predicador, aparece otro, aparece una iglesia, aparece otra, aparece un profeta, aparece otro. Debemos de tener cuidado, hermanos, qué es lo que estamos escuchando y a qué le estamos diciendo amén. Porque no podemos estar diciéndole amén a todo lo que oímos sin antes comprobarlo por la palabra de Dios, si está confirmado por la palabra de nuestro Dios. Porque decirle amén a algo, hermano, es decir que estamos de acuerdo, que estamos confirmando lo que aquella persona está diciendo. Pero si aquella persona está hablando, hermanos, algo que en la palabra de Dios, hermanos, no está amparado, no está, hermanos, aprobado, nosotros no podemos decir amén. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el principio, hermanos, nosotros vemos por la palabra de Dios. Desde el principio, Dios, hermanos, ordenó no adulterar su palabra. Eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomios, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, para la gloria de nuestro Dios. Amén. 4. Deuteronomios, capítulo 4, verso 1 y 2, leamos para la gloria del Señor. Lo leemos, hermana Caro. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra de Jehová, la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. La palabra del Señor dice que desde el principio, hermano, Dios prohibió, Dios ordenó no adulterar su palabra, no añadirle y no quitarle. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a confirmarlo, vamos a seguir viendo la palabra de Dios siempre y en el libro de Deuteronomios, capítulo 12, verso 32. Deuteronomio, capítulo 12, verso 32. Estamos viendo por la palabra de Dios, hermanos. Si usted se acaba de conectar, si usted empieza a ver este mensaje, estamos hablando, hermanos, de que la palabra de Dios no puede ser adulterada, no puede ser quebrantada, porque todo aquel que eso hace, hermanos, tiene castigo de parte de Dios. Y estamos viendo ahorita, hermanos, en el libro de Deuteronomio, que Dios desde el principio ya había ordenado, hermanos, no adulterar su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomios, capítulo 12, verso 32. Amén. Hermano Oscar, ¿lo tenemos? Amén. Leámoslo. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y su pueblo, dice: Amén, amén, amén. cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ellos quitarás. Oiga, no añadirás, oiga, cuidarás, dice. Vas a tener cuidado de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. No podemos, hermanos, quitarle ni ponerle la palabra del Señor. No podemos decir, esto me conviene y esto no me conviene, porque entonces nosotros caemos en una herejía doctrinal, hermanos, que lo único que va a traer, hermanos, es consecuencias a la vida cristiana, es consecuencias a la vida espiritual del hermano, del oyente. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que nosotros debemos de estar atentos, hermano. No debemos añadirle la palabra del Señor. Así como está escrita, así tenemos que predicarla. Amén. Así como está escrita, así la tenemos que predicar. Si el Señor dice, hermanos, que la casa de Dios es casa de oración y no es casa de mercado, eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Amén. Si la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que
Una mujer no puede ejercer dominio dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. No podemos quitarle, no podemos ponerle. Vamos a hablar lo que la palabra dice. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos añadir a sus palabras, porque la palabra del Señor dice, hermanos, que si nosotros le añadimos, hermanos, podemos ser hallados mentirosos delante de nuestro Dios. Y debemos de tener cuidado, porque nosotros sabemos, hermanos, que ningún mentiroso va a entrar al reino de los cielos. Veamos eso en el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 6. Proverbios, capítulo 30, verso 6, para la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer, hermano. Desde el versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Oiga, toda la palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadamos a la palabra del Señor. Conformémonos con lo que está escrito. No pensemos de otra manera. No adulteremos la palabra de Dios. No quebrantemos la palabra de Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto, hermanos, lo decimos, lo estamos hablando, viendo los tiempos, hermanos, de apostasía, hermanos. Nosotros podemos ver por las redes sociales, como lo dije anteriormente, cuánto predicador sale, hermano, cuánto pastor sale. Pero si usted no tiene conocimiento de Dios, puede ser que lo estén engañando, hermano. Y usted está diciendo amén. Es necesario que conozcamos la palabra de Dios y digamos, esto es de Dios y esto no es de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, no añadamos a sus palabras para que no nos reprenda y seamos hallados mentirosos. Amén. Todo aquel que añade a la palabra del Señor en el día del juicio va a ser hallado mentiroso. Y sabemos, hermano, por la palabra de Dios, que ningún mentiroso, como lo dije, tiene parte en el reino de los cielos. Capítulo 21 de Apocalipsis. 21.8. 21.8 de Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Lo leemos, hermano Oscar. Lo voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oiga bien, la Biblia está diciendo que no le añadamos para que no seamos hallados mentirosos. Y si Dios encuentra mentiroso a aquel en el día del juicio, dice que su parte va a ser en el lago que arde con fuego y azufre. Es necesario que nosotros traigamos esta palabra, hermanos, porque amamos al prójimo, amén. Porque sabemos que se acerca el día en que vamos a estar delante de Dios, en el cual todos vamos a ser juzgados. Ahí vamos a ser juzgados tanto ricos como pobres, tanto altos como bajos.